Hola mis hermanos, queremos hablar en esta tercera semana de métodos de evangelismo y mencionar algunas estrategias, algunos métodos. También reflexionar un poquito cuáles serían los más efectivos para los días de hoy. El primer punto que quiero destacar es que cuando hablamos de evangelismo no estamos hablando de un grupo de la iglesia, estamos pensando que el evangelismo es una tarea de toda la iglesia, aún que algunas iglesias tengan su equipo de evangelismo que salen a la calle, que están desarrollando trabajos. Necesitamos mirar de una manera más amplia y pensar que todos nosotros tenemos la tarea de evangelizar. Entonces, lo primero a vencer es pensar que hay muchas excusas para no evangelizar, como escuchamos personas diciendo, yo no estoy preparado o no es mi ministerio, no estoy espiritualmente preparado para eso, no es mi prioridad, no tengo tiempo. No me gusta predicar, es del pastor o del evangelista esta tarea, o es responsabilidad del pastor. Y por último, hay personas que dicen, ya la gente que Dios quiere va a llegar a la iglesia. Entonces, la primera cosa es que nosotros tenemos una teología wesleyana. Y nuestra teología comparte dos aspectos. Uno es la soberanía de Dios, pero entendiendo dentro de un contexto de libre albedrío del hombre. Entonces las cosas trabajan juntas. Dios hace una invitación, pero el hombre tiene que contestar esta invitación. Dios provee la salvación, pero el hombre tiene que aceptar la salvación. Entonces, si nosotros nos esforzamos más en evangelizar y sembramos más la palabra de Dios, vamos a tener un fruto más grande. Entonces, no somos de aquellos que ya Dios va a hacer lo que quiere. No, tenemos sí que hacer mejor y invertir en eso. Entonces, partiendo de ahí, queremos hablar de algunos métodos de evangelismo. Primero, el evangelismo personal. Compartir la palabra del Señor con su amigo, con su compañero de trabajo. Y aquí creo que muchos de nosotros nos acercamos a la iglesia por una evangelización así, por familia o por alguien que habló de Jesús para nosotros. Yo creo que hay que entrenar más las personas en poder hacer este tipo de evangelismo de manera más eficiente. Nosotros después vamos a volver un poquito en cada una. Ahora vamos a dar una mirada general. Pero cuando pensamos en el evangelismo casa por casa, que es salir a la calle, tenemos como el ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, que lo hacen eso y podemos verlos en la calle evangelizando de dos en dos. También es una estrategia de llegar a las personas. Ventajas y desventajas también, pero una estrategia más de evangelización. Queremos también hablar de células, que hoy es tan predicado, tan enseñado, y hay distintos modelos de evangelización por células o de la tarea de la célula, tanto en evangelización como en discipulado. Nosotros tenemos una herencia en eso. John Wesley, él trabajaba mucho con pequeños grupos que él llamaba de clases. Para que usted tenga una idea, sabemos que Wesley, hasta el fin del siglo XVIII, Wesley había organizado y desarrollado más de 10,000 grupos de células. Tiene una idea de esa cantidad de trabajo de célula hecho por Wesley. Entonces Wesley trabajaba en tres niveles de organización y de cuidado con las personas, y consideraba que era un error evangelizar a alguien y no discipularlo. Entonces Wesley siempre viene trabajando con evangelismo y discipulado. Otra estrategia que podemos pensar es por la ayuda social. Quiero
destacar aquí el trabajo del Ejército de Salvación, que tiene una doctrina muy cercana de nosotros, pero está bien enfocado en el trabajo social. Como Iglesia del Nazareno podemos destacar los ministerios de compasión. Tenemos mucha cosa que se puede hacer aquí con trabajo con niños, con gente con discapacidad, trabajo con drogaditos y clínica de recuperación, de rehabilitación. O sea, hay mucha cosa que se puede desarrollar, combate a la hambruna, la trata de personas, momentos de desastres naturales. Aquí tiene mucho que ver con la necesidad donde está su iglesia. Entonces yo pienso que el primer punto es tener la sensibilidad de entender, tener la visión de Cristo y entender cuál es la necesidad donde usted está ubicado y poder desarrollar proyectos que de verdad van a cambiar la vida de las personas. Involucrar en la necesidad de la gente es amar. Me gusta la frase que dice que es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Si nosotros de verdad amamos a las personas, nosotros vamos a tener una preocupación con su necesidad. Aquí yo destaco un autor que es René Padilla, que trabaja el concepto del evangelismo integral, que es interesante que usted lo conozca, quizá ya estudió algo en evangelismo integral en la graduación, donde se trabaja eso, el concepto que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y tenemos que pensar en la necesidad de la persona en su integralidad. Necesitamos pensar que el ser humano tiene necesidades, y como iglesia, entender que Cristo sí tiene la respuesta para esas necesidades, no solamente espiritual, pero también física y emocional. Podemos como iglesia trabajar mucho en esta área, y hay muchas iglesias que tienen proyectos maravillosos con la área social. Perdón. Otro es pensar un poco en nuestro culto de adoración, cómo el culto está enfocado en los nuevos. Entonces, yo estuve como pastor de iglesia local por 12 años y a veces nos damos cuenta que la gente no tiene el cuidado con la persona nueva que llega en el culto. Muchas veces este invitado por alguien es la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y entender qué es la iglesia. Entonces, también trabajar con preparar nuestro culto para recibir a los invitados. Aquí es importante que la persona se sienta amada, que la persona se sienta especial en este tiempo y que la iglesia esté pendiente de estas personas. Yo, en la experiencia que tenemos, a veces vemos que los hermanos no están, cuando no son preparados, no dan la atención, no entiende que el invitado no conoce el edificio, no sabe dónde ubicarse. Entonces hay muchos detalles que podemos pensar como iglesia y pensar cómo estar enfocado en la evangelización. También hay una énfasis en víctimas de adicciones. Ya mencionamos un poquito junto con compasión, pero la iglesia sí puede trabajar con hospitales y clínicas. La Iglesia del Nazareno desde su inicio ha trabajado en la área social, teniendo hospitales en África y así por adelante. Entonces podemos sí desarrollar proyectos que vengan a responder a esta necesidad de las personas. Empezamos hablando de evangelismo personal. El otro extremo está el evangelismo al aire libre o masivo. Podemos hacer eventos y el evento puede estar conectado con la parte social y desarrollar un evento grande en la ciudad. Yo creo que eso también produce un impacto grande y como iglesia involucra a toda iglesia en la actividad, tiene muchos beneficios ese tipo de actividad, aunque hay mucho trabajo y también costos involucrados, pero muchas veces tiene también muchos frutos. Junto con eso, una de las estrategias que la iglesia ha utilizado en el mundo, la iglesia del Nazareno, tiene que ver con Película Jesús. Entonces, una herramienta que nos sirve tanto para la evangelización al aire libre como también en los hogares.
Si usted tiene curiosidad o no conoce mucho de ese ministerio, te recomiendo que entre en la página de ellos y vean los recursos. Un ejemplo, si yo hay un aplicativo también que uno puede descargar y ahí usted tiene por país, el propio aplicativo te da cuáles son los idiomas en este país. Entonces, si yo pongo Chile, va a aparecer un ejemplo en el sur de Chile, los mapuche, que hablan mapurugundum. Entonces, ese idioma está en Película Jesús y ahí você puede proyectar la película en el propio idioma de las personas. Importante, cuando pensamos en la evangelización de pueblos no alcanzados, entender que hay una necesidad de traducción de la Biblia. Siempre la traducción de la Biblia caminó junto con la evangelización y aún tenemos pendiente muchos idiomas que necesitan la traducción de la Biblia. Ese es un tema importante también que involucra alta planificación, inversión para pensar en enviar un misionero para traducir la palabra del Señor. Nosotros tenemos que como iglesia apoyar, orar y estar involucrados también en esta tarea de hacer llegar la palabra del Señor. Así que conozca la página, descargue el aplicativo. Si en su región o su país hay comunidades indígenas también, usted puede buscar a ver si hay la traducción para esta comunidad y utilizar la palabra de Dios para esta comunidad. Yo quiero hacer una última énfasis que tiene que ver con nuevas tecnologías. Estoy agregando un poquito en el sílabo ese punto. Yo creo que aún tenemos que desarrollar mucho esta área. Vamos a hablar un poquito más adelante cuando pensarmos en modelos de iglesias y crecimiento de iglesia, evaluar cómo las iglesias tienen utilizado las nuevas medias como Facebook, como YouTube y otros, Instagram, la televisión, la radio, cómo podemos usar estos medios de comunicaciones para la evangelización. Entonces, hoy como que se abrió la puerta para un nuevo mundo de comunicación. Y cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de comunicar el evangelio. Así que tenemos altos desafíos y pensar y reflexionar cuáles son las estrategias que mejor se adaptan a su contexto cultural. A veces hacemos las cosas por tradición, ¿no? Porque la iglesia siempre evangelizó así, utilizamos eso, pero cuando hablamos de evangelismo, necesitamos de pensar en el evangelismo creativo, un evangelismo que tiene una meta, que tiene un contenido, pero la manera que yo entrego ese contenido puede ser adaptable. Yo puedo usar la creatividad, usar un drama, usar las artes, la danza, tener muchas otras formas para llevar la palabra de Dios a distintos lugares que muchas veces como un predicador formal usted no puede ingresar. Así que desafíos actuales para nosotros, adecuar los métodos al tiempo que vivimos. Que el Señor te bendiga, que el Señor siga usando tu vida, tu ministerio, en el nombre de Jesús.